aquella fumarea que bien por el arenal, la máquina del pintura que arrastra el mineral. A la salida del túnel, la máquina de auxilio, pa' avisar a la gente de que lleva mucho brío. Cuando lleva mucho brío, no la son a detener. Si no la detiene el pintu, va a parar a Santander. Madre mía, ¿por qué estás tan contentina? Para trabajar hay que animarse cantando. Pues como te oiga tu padre cantar ese cantar, anímate enseguidina. ¿A mí? ¿Por qué? Hombre, todavía lo preguntas. Con la rabia que da que canten ese cantar, el oír a la propia fía cantando, no me iba a gustar mucho, ¿eh? Yo de mi padre no digo nada. Lo que canto es por la máquina. Peor que peor. Esa máquina y ese orgullo. Y pues que la quiera tanto como tú. A mí parece que más. Hasta por las noches sueña con ella. Hay que ver cómo la cuida. Tienda de limpia como un sol. Y los tubos de cobre brillen como si fueran de oro. Almiza pico, arreviéntalo a limpiar. Al tozapico. ¿Quién es el tozapico? El fogonero de mi padre. Somos mozos y vamos a casarnos el mes que viene. No lo sabía. Sí, que eres mozo, sí. Pero que vives casados tan pronto, no. Barruntelo, cuando me llamaste el tozapico. Más que bien. Y el que limpia la máquina. No dabas tú. Como yo también, ya y mi padre no quiere cambiarla. ¿Qué si yo? A 30 años que la había. Y de limpia que está, parece que acabe de salir de la fábrica. Pero no anda nada, caminando, y la risa. Ya quiso el director cambiarla por otra más moderna y no pudo. A mi padre, si quiten esa máquina, muere. Ya lo dice él. Cuando yo muera, morirá también la Gerardo. Mira, los hombres tienen esas manías. Chiflese por oficio aunque les cueste la vida. ¿No me ves a mí? La mina llevóme al hombre. La mina llevóme al frío. Y la mina llevará a mi nieto, que yo lo único que tengo en este mundo. A su nieto, quien lo va a llevar va a ser la mi hermana. No sabe que son mozos. Ya lo sé, ya. Si tiene mi abuela mina, todavía está a tiempo. El su nieto, como capataz, ya he leído y escribido. Diga ahí que busque otro trabajo. Eso sería tan difícil como decir a tu padre que desease de ser el maquinista de la Gerardo. Si el Señor lo quiere así, ¿qué vamos a hacer? Que sea lo que Dios quiera. Hola, Manuela. ¿Bien a traer la comida a Benjamín? Sí, niña. Por qué no di que no trabajé tanto? Ay, no me sale de la mina más que para dormir. Ah, bien, así gana más. No lo fai por eso. Entonces, ¿por qué ye? Por lo que estábamos diciendo antes. ¿Quién será por oficio? Al parecer, el mes pasado, oyó decir a don Fernando, el director, que la mina del Enteu daba más rendimiento que esta. Amigo, al mi nieto como capataz, picó sin el amor propio. ¿Y sabes lo que contestó? Que al mes siguiente no iba a hablar así. Y desde entonces metióse en la mina y allí está. No, y por si fuera poco, no sé qué planes y estudios está haciendo con don Luis el ingeniero para explotar las galerías en día, que no respira. Planos, fuentes, cálculos, están hasta los 1500 entre aquellos papelones. ¿Cuántas veces y digo, anda Benjamín, vete para la cama, que necesites descansar? Ya voy, abuela. Y con eso no lo saca nadie. Trabajando de esa manera va a ponerse malo. No, por eso estoy tranquila. El mío nieto es fuerte como un roble. Más mío tengo a lo otro. ¿A cuál? A lo que me llevó al padre y al abuelo, a las explosiones de Jesús. Él ya tendrá cuidado. Son muchos allá abajo, que aunque él no lo falla, una prudencia cuéntale a los demás. Ahora tienen la pared de seguridad. Mi mina, la mina allí como la mar,
Cuanto más segura estás, tragó. ¿Tienes una cocina? Sí, hombre, sí. Traiga para acá. Como niña. Cuando dáselo a mi nieto, que come por lo menos que lo coma caliente. Si sale antes que yo, que me espere, que vuelvo enseguida. Vaya tranquila, ande. Prove vieja. Palmira, vete por las banderas, que te va a llevar el tren. Mujer, vete tú y por mí, que lo tengo todo sin hacer. Y es terrible, ¿eh? Ya pues lavales, que el maquinista no va a saber de qué color son. Ay, Dios. El acuerdo del Consejo aún no es firme. ¿Insistes en tu idea? Sí, señor. Fíjate que los gastos correrán por tu cuenta. Si sales airoso, llevarás el 50% de los beneficios. Si fracasas, te arruinarás. No cometas locuras y piensa bien las cosas. Esas galerías llevan 10 años hundidas e inundadas. Por desgracia, aún continúan enterrados en ellas 6 pobres mineros. Todos los ingenieros del valle han afirmado que es imposible volver a ponerlas en explotación. Yo lo conseguiré. No debes comprometer la herencia que te dejaron tus padres en empresa tan arriesgada. Después de mi trabajo, la Ferrera será la mejor mina del Valle del Langreo. Son muchos miles de toneladas que sacaremos. Desde luego, pero piensa también que son muchos miles de pesetas lo que expones. Además, porque te vi nacer, me permito hablarte con esta franqueza. Me parece que esa seguridad que tienes, más que suficiencia, es cabezonada. No sé por qué. Porque sí, vas a emprender ese trabajo con la opinión en contra de todos los ingenieros de Langreo. Eres un ingeniero novel que quiere lucirse. Y creo que un fracaso sería nefasto para tu porvenir. La opinión de esos señores es muy respetable para mí. Los procedimientos que pienso emplear, quizás ellos los desconozcan o no se atrevan a emplearlos. Lo importante es que hay una gran riqueza en esas capas de carbón y yo la explotaré. Allá tú. Con lo que te dije, mi conciencia queda tranquila. Muchas gracias, don Fernando. Agradezco sus consejos, pero no pienso volverme atrás. Está bien. Ten en cuenta que si fracasas, yo estaré a tu lado, como siempre. Y si triunfas, el primer abrazo que recibirás será el mío. Ya lo sé, don Fernando. Ya lo sé. ¡Estate quieto! ¿Qué culpa tengo yo de que rompa la parrilla? Y yo voy a romperte a ti la cabeza. Bozón, chapucero. ¿No te tengo dicho que para sacar la escoria hay que meter el marrón con cuidado? ¿Tú qué piensas que llega Llerana, oh? ¿Qué va a ser? ¡Un cacharro! ¡Un feo! Vuelvo a decir eso y a fuego, ¿eh? A eso la tuve cuidando yo 30 años, como si fuera un tesoro. Ahora verla tú estropeármela, son chambonazo. No, y encima llámala cacharro. Llega usted, ciega el cariño que tiene. Pero esa máquina no hay de vueltas, está toda podre. ¡Podre! Como ella quisiera estar tú. Y todo el tiempo que la tengo, solo cambié de parrilla 2 veces. ¿Y sabes por qué? Porque se gastaba en los barrotes, nunca porque rompieran. Pocos maquinistas pueden decir eso. Cambiando la máquina cada poco, y el maquinista cualquiera. El caso es llevar la misma 30 años, como yo. Y ahí la tienes, igual que el primer día. Gracias al fogonero.
Que todo día de Dios non faigo máis que limpiala. Así tienen que conservarse las máquinas, cuidándoles. Dígolo yo. ¿El qué dices tú? Pues eso, que la máquina cayera en un misterio. ¿Un misterio por qué? Porque pasan unas cosas muy raras. No sé por qué. Pues verá, antes de ayer salióse del eje la rueda grande y iba rodando delante de la máquina. La llenana tan tranquila caminando, ni lo notó. ¡Madre del alma! Entonces pudo haber un descarrilamiento. Hombre, sí, gracias a que la llenana no andara, que si no... De todo eso tienes la culpa tú. ¿Arreglástela bien? Como pude. No quedó a conciencia. ¿Quién tú eres porque pasáis de rosca? ¿Y eso qué tiene que ver? También tú te has pasado de rosca y andes por el mundo. Te he dicho 1000 veces que antes de sacar la máquina, hacer un servicio, hay que mirar si está bien y a punto. Si faigo eso, no se puede hacer el servicio nunca. ¿Por qué no? Porque la llenana hay una tartera. Vuelvo a decir eso y a poste. Si es verdad. En la caldera hierve el agua como si estuvieran cociendo morcillas. Les palanques están flojes. El vapor escapa por todos los lados. Canso de repararla. Hay que retirarla. La provida ya dio el jugo. Ella daría el jugo, pero tú vas a ver la pez como sigas hablando así. A ver, larga de aquí. Espere, espere. Que a usted, sacándolo de la máquina, no me atiende maná. ¿Qué es lo que quieres? Que a ver si arreglamos el asunto. ¿Qué asunto? ¡El nuestro! ¿Qué asunto tenemos entre tú y yo? Lo de Palmira y lo mío. Ah, y es verdad, sí. Pero si no hay asunto nuestro, y es vuestro. Hombre, usted y el padre. ¿Y qué? Que queremos casarnos pronto. Yo ya soy fogonero. ¿Qué es eso? ¿Queréslo tú? No fais más que entartallame la máquina y encima llame este fogonero. Fáltate mucho para hacer eso. Bueno, no lo sé, pero cobra como fogonero. Perres más robáis, nadie les lleva. Había darte vergüenza. Bueno, vamos a dejar el oficio y hablar del asunto. ¿Qué asunto? Ya lo dije, casarme. ¿Y a mí qué me cuentes? ¡Cásate! ¿Piensas que soy el cura? El cura no, pero el padre sí. ¿Y qué pito toco yo en este asunto? Y a propósito de pito, ¿limpiaste bien el ciblato? Parece que sonaba a ronco. Es que estaba empapizado. ¿Pero quién dejar la máquina de una vez? Aunque estuviera un año entero diciéndote sin parar, lo abandoná que la tienes, no daba basto a decírtelo todo. Vamos a ser la risión de tu Angrea. No me choca. Con esa máquina, ¿quieres sacar un cantales y todo? Pues como atrape yo alguno, por ser que se quiten las ganas de cantar. Bueno, queremos casarnos para primeros del mes. ¿Y qué? Eso hay a vosotros. ¿Usted qué? ¿Qué? ¿Con cuánto se va a explicar? ¡Oh! ¿Explicar de qué? ¡La grasa! ¡Oh! ¡Hombre! Ahora que hables de ello, ¿engrasaste bien las bieles? ¿Y no se arroncha? ¡Oh! ¿Con cuánto se va a explicar? Con 100 pesos ya vas bien. Con 100 pesos no tengo yo ni para mandar cantar a un viejo. Entonces piensas casarte de bombín. Pensamos ir a Sisión ya viejo. El tren no nos cuesta nada. El tren no, pero ¿y la fonda? La fonda tampoco. Mándanoslo gratis. Marchando sin pagar, tío. Entonces, ¿cree que yo iba a meter un pufo para ahorrar los perros a usted?
Pois entós non salgas de casa, neño. Yo quiero ver el mundo. Non me de la mena, el mundo está completamente perdido. Usted y un agarrado. ¡Zapico! Y una más bien. ¡Zapico! ¡Ande! Que como viene yo con sitio donde tienes perros enterrados, no les llama una. ¡Zapico! Mañana tiene la llegada al salón. ¡Ya lo verás! Y yo a ti por la escombrera. Ya vendrás, ya. No me choca que te he rabiado, ¿eh? Tú un día lo tengo limpia que te limpia. Gracias a eso salió un palantre. No es porque lo haya enseñado yo, ¿eh? Pero hay un fogonero de primera, de los buenos, como hay pocos, de los buenos. ¿Qué quieres ahora, ese manguán? ¡Espere! Ya que olvidábaseme una cosa. ¡Almira! ¡Almira! ¿Qué? ¡No marches! Voy como él enseguidina y vuelvo, que tenemos que falar. Bueno. ¿Qué será lo que tendrá que falar este manguán? Tenemos que falar de todo menos de la higuerana. ¡Tírela! ¡Que la tire! ¡Ya te cogeré yo, ya! ¡Va a estar limpiándola hasta de noche! ¡Ya verás, ya! ¡Por pelgardo! ¡Caray, cómo haces! Excuso decirte lo importante que es. Vaya tranquilo, don Luis. Yo buscaré gente de confianza y todo saldrá bien. Luego vendrá a hablar contigo del mío. ¿El del entreno? Sí, marchó de la mina en la que estaba. ¿Marchó o despacharon? Lo mismo da. Es un buen minero. Me ha pedido trabajo y le he dicho que sí, con que le recibes. Debió ser porque pegó al capataz. Y una lástima. Un gran trabajador, pero con poca formalidad. Bebe demasiado y por eso tiene muchos líos. Con no hacerle caso. De verdad, todo será que tenga que estar uno encima de él. Eso es cosa tuya. Nada, Benjamín. En ti tengo confianza. Gracias, don Luis. Ya verá como todo sale bien. Así lo creo yo. Hasta luego. Adiós, don Luis. Benjamín, ya saliste. Hombre, Chirelina. ¿Vienes de la escuela? Sí, ¿Aprendiste mucho? regular. Las cosas de la escuela son muy difíciles. Eso ya hasta que te acostumbres. No quisiste ir a la escuela. Era cuesta de trabajo, por eso. Ya verás, como poco a poco vas aprendiendo lo que... Ahora doy una cosa que llame geografía. ¿Eso pa' qué lle? ¿Vas a saber dónde están los pueblos? ¿Va a ser capaz de hacer falta aprender eso? Claro. Cuando saques el cargo, tienes que saber dónde están los pueblos para mandarlo para allá. A mí me vas a engañar. Eso es cosa del jefe de estación. Tienes que aprender todo lo que te enseñe el maestro. Yo quiero ir a la escuela de capataces. Hasta que no aprendas todo de esta escuela, no puedes ir a la otra. Meca, cayóme tarea. ¿Por qué, no? Porque yo muy revesoso. Además, fáltame mucho. Y ponen unas cosas que no les entiendo. ¿Qué hielo que no entiendes? No entiendo nada. La gramática dice que llevas a saber hablar. Si yo ya sé hablar, ¿tú no me entiendes cuando hablo? Sí. Tengo yo unas rabias y la aritmética, meca. Vaya ladrillo. La geografía todavía por pasar. ¿Qué, no? Porque tienen santos. Pues mira, con santos y sin santos, tienes que aprenderlo todo. Tienes que hacerte capataz, para que ganes perres para tu madre y para los tus hermaninos. Ya ves que tu madre, la provina, tiene que trabajar mucho para vosotros. Tienes que pagar. Ya lo sé. Por eso quiero hacerme capataz. Para cuando cobre, decía mi mamá, mamina, toma estos perres que gané yo y compra para ti una manta. Una manta. Ye, que es que quiero una manta. ¿Y con los demás perres? Con los demás perros diréis, llévalos mis hermaninos a la confitería, que coman todos los dulces que quieran hasta que se fartuquen. Pero hombre, vas a estar un championales. Es que los provinos siempre están con las narices pegas al cristal del escaparate. Vaya. ¿Cuánto cuesta una manta? Diz mi ma que 7 duros. Pues mira, por todo este tiempo que estuviste ayudándome a recoger la herramienta, voy a pagarte 8 duros como un guardia.
vas al pañero y que te dé una manta para tu madre. Y con el duro que sobra, compras dulces para los tus hermanos. ¡No quiero! ¿Qué? Yo no traballena, no hice más que enredar. No. Tú trabajaste y tengo que pagar. Yo hicelo por otra cosa. ¿Por qué? ¿Para que me dejes entrar en la mina? Está prohibido que entres rapacinos. De los rapacinos, todo el mundo abusa. No nos dejes más que entrar en la escuela. Ya te meteré el día callando. Anda. Si no lo haces en cuanto puedas, entro fugado. Toma. Haz lo que te dije. A tu madre dicho sí o sí. Que lo compraste con los perres que tú ganaste. Vachas a llorar. Yo creo que mejor ir a les perres. ¿No me dijiste que ya hacía falta una manta? Sí, pero es que la manta cuesta 7 duros. Pues ahí los tienes. Ya lo sé, pero... Y es que a lo mejor mañana o pasado no tenemos que comer. Y por darnos algo la provina, tienen que venderla en 4. Y así, de un día para otro, perdió 3 duros. Pues entonces ya mejor de ahí les perres. Además, vas a seguir viniendo a ayudarme como estos días. Por ello, todos los meses daré los 8 duros. Ahora, entiéndolo bien. Si no estudies, no vengas más por aquí, porque enfádome contigo. ¿Por qué? Porque estudiando serás capataz, y no estudiando serás un burro. Porque fíjate qué diferencia. Bueno, pues ya verás cómo aprendo los libros para no ser un burro. Y para que no te enfades conmigo. Y para ser capataz. Eso, capataz contigo. Y en la Ferrera, que ya es la mina más guapa de todo el Langreo. Así se habla. Firma el trato. Lleva los perres a casa. No te detengas en ningún lado. No vayan a quitárteles. Habiendo piedres, no se arrima nadie a mí. Esta es la chula. ¡Ya voy, hombre, ya voy! ¿Qué quieres? ¿Qué voy a querer? Vete. Estaba fregando y tuve dando la comida a mi papá. ¿Yo marcho? No, está pigastando. También, así puedo hablar un poquito más contigo. ¿De qué tenemos que hablar? De los amores nuestros. ¡Buah! Eso está muy gastado. ¿Por qué no? Porque las cosas, con una vez que se hablen, ya está. Yo ya te dije el primer día que te quería. Tú a mí también. ¿Para qué vamos a andar siempre con el mismo pueblo? Entonces, ¿qué se para? Civilízate. Vienes ahí, delante de casa de una, a cortejar, siblando como si buscases un perrín. Un perrín no se silba. Hace... Niño, déjame decírtelo, pero los mozos de por aquí sois a cual más burro. Más que pones a siblar. Entonces, ¿cómo quieres que sea? Fino, elegantes, educados, como esos rapazos que salen en el cine, que da gusto verlos. A esos, porque los escogen y están folgados. ¡Ja! Mételos en la llanana y ya verás cómo desinflen. Calla, calla. ¿Qué sabes tú si yo es un grullo? En ellos te debías de fijar. De que no los trataste, sino repugnablemente. Si yo te dijera, como dicen ellos a los moces, romántica, estoica, lánguida, no sabesme, a ellos no ellos peguen porque lo dicen en inglés, que si no... Calla, calla. Habrá cosa más guapa que aquel mociquín de la película que vimos el domingo, que mientras él se bañaba, a la moza quemó la comida y cuando él salió, en lugar de reñirla, dio un beso. Eso sacó de la gracia. Pero ya que no viste lo que hizo primero, púsola como un trapo. Como yo no sé lo que dicen, ¿entiendes tú inglés? Un poqueñín. Lo del cine entiendo casi todo. Cuando la riñía,
Y era cuando decía aquello de Macafú, Macafú, tracatá. ¿Sabes lo que quiere decir? Como me vuelvas a chamurcar les faves, estrello. Parece que me abulta. Lo que yo quisiera saber fue lo que dijo ella cuando dio el beso. ¡Guau! ¡Guau! ¡Yes! ¿Qué querrá decir eso? ¡Es mentira! Tan fácil como yes. Sí, sí, está casi en español. ¡Guau! ¡Guau! ¿Yes? Quiere decir, ¿qué perrero yes? Además, ¿para qué dices que los mozos de aquí no parimos para nada? Si siempre estás cantando esa de mi madre quiso casarme, mi madre quiso casarme con una Cristina y yo dije a mi madre, yo quiero ver la mía. ¡Ay, Tapico! ¡Qué chiflado estás! Porque vamos a casarnos pronto, porque vas a ser la amigo monerina. ¡Ay! ¿Quién te va a manchar esa cabina de grasa y cisco más que el clavo? ¡Dios te libraría! Si fueres valiente, haríamos el viaje de novios en la Llerana. Tú y yo solinos, sin ciente, sin revisor, sin nada, y sentadinos arriba de los piquetes, mientras la máquina caminaba, y cantando, camina bien a Llerana que lleves dentro de ti mi nena más guapa que esa vaca allí. ¡Ole, llore, llore, llore! ¡Ay, de esa maca allí! ¡Así la gusta! ¡Viva la suerva! Oye, ¿de quién son unos faves que están chamuscando la cocina? ¡Ay, les de Benjamín! ¡Mátame la abuela! ¿Y tú qué haces aquí? ¿Ya tiene impresión la Llerana? ¿Qué va? Pues yo no hiciste candela. Entonces tú piensas que la vida no llena más que para bailar. Si estábamos bailando y era para quitar el frío. Pues mejor no quitabes haciendo candela. Ya lo sé, pero la Sofía. La mi fía, al lado de la cocina, estaba bien y así no quemaban las faves. ¿Para qué das tantas vueltas? Con decir que no quiero que bailemos a basta. Vas a bailar, pero donde yo te diga. Ale, largo, camina. Espere, espere. ¿Qué quieres? Tengo un pito. Un pito, un estacazo. Vete para el trabajo, señor Manguán, que me estás echando a perder la máquina. ¡Tírala! ¡Lo tire! Ya te cogeré yo, ya. Va a estar limpiándola hasta que quede sin uñas. ¡Pozón! ¡Mangrante! ¿Qué te pasa, Pitu? ¡Este pelgardo! Dais buenos los hombres. Vengo que he hecho fuego. ¡Qué sinvergüencería! No habrá nadie que lo agarre por bañote y lo afuere. ¿A quién, oh? A ese del miro de los demonios. ¿Hizo alguna de las suyas? Y si hizo, mi alma que los hombres de por aquí tienen pocos agalles, ¿eh? Porque no hay uno que lo agarre por bañote y lo quite del medio. Tienes a todos metidos en un puño. Nadie chilla. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Plantóse delante de la fábrica cuando salían los obreros y dice ellos que él era el mozo más fuerte de todo Langreo. Que si alguno decía lo contrario, que saliese. Nadie se atrevió. Y entonces él crecióse y para ir para casa hízolo rodear por detrás de la fábrica, porque dijo que por donde él iba no quería que fuese nadie. Marcharon todos como corderinos, un lle para matarlo. Nadie quiere comprometerse, boba. Así abusa él. Si yo fuese hombre. Si tú fueses hombre, dabes la vuelta a la fábrica como los otros. Él no tiene nada que perder, por eso lo faz. Además, lleva 4 o 5 con él. Válgame Dios que pinte. Esos son los adulones. Allá ellos. Hoy de noche vendré a buscarte. ¿Saldrás? Saldré hasta las 9.
Mejor, daremos una vueltina y así iré pronto para casa. ¿Quieres ir al cine? Ya veremos. Madre niño, ¿ahora vas a comer, no? Cuando salí no estaba usted. Es que fui a un recao. Niña, ¿quieres decirle a tu hermana que me saque la comida para esto? Yo hoy la sacaré. Como no vaya a comer a otro lado. ¿Decís algo, Pincho? No, nada, cosas mías. ¿Quieres pasar para casa? No, cómelo aquí. Siéntate, Benjamín. Trae, niña. Deje, yo lo serviré. Tengo un disgusto terrible. ¿Qué fue? Mi hermana descuidóse, chamuscote toda la comida. Pero... ¿Están calentines o? ¡Burritos! ¡Soy escribano! Cómeles, por Dios. ¿Cómo para llegar a ti? Tan guapina. Bueno, y es que yo también cuidola mucho, ¿eh? Ahora mismo estará limpiando la tapita. La pica está aquí. Soy yo aquello. Ahora por el trabajo. No puede ser. No puede ser, ¿por qué? Iba para allá tan contento. Sí. Junto a la caseta estaba en el vino con otros 4. Llamóme y díjome que diera la vuelta si no quería que me rompiera la cabeza. ¿Y tú qué hiciste? Pues gracias porque me avisó. Y un cartón como los demás. Y el mozo más fuerte del Langreo. ¿Quién lo dijo? Díxolo él, que me la preguntaron. Entonces, anda armando bronques por ahí. Bronques no, porque nadie chilla. No siento más que tener que dar trabajo. ¿Tú? ¿Por qué? Mandómelo don Luis. Os has de tener cuidado con él. ¿Por qué? Conmigo no se va a meter. Si métese con todo el mundo. Pero yo el otro día al capataz del entrego. Ya lo sé, pero nada. Yo no quisiera que trabajase contigo. No tengas miedo. Yo, ahora que me doy cuenta, fíjate el bobo. ¿Por qué? Oh? Por habéis hecho en caso. Si no lo vais, prove de ti. Yo, ahora mismo voy a buscar. Chapico, no te muevas de aquí. Que ya si me hacemos mirar la Que vuelta. es muy flojo para él. Flojo, Si voy por la llave inglesa, rompo con ella las narices. Buenas y que aproveches. Gracias, Edelmiro. Pasa para acá. Esta gente parece que plasmó. ¿Qué traes por aquí? Vengo a decirte que tienes que darme trabajo. Sí, ya me habló don Luis sobre eso. Pues nada, entonces empezaré hoy. Cuando quieras. Hazle ahí un buen picachón. ¿Para qué? Para que demuestres que ella es el mozo más fuerte del Langreo. Eso demuéstralo a cualquier hora. En escaleyes como matón. Cuando topes con Pruvino, sí. En el trabajo del espinazo. Chapico, no hagas caso, Calla, que este algo quiso decir. Claro que quiero decir. ¿Quién estuvo para hacer dar la vuelta a nadie en la calle? Lo que tú dijiste antes, el mozo más fuerte de Langreo. Y es de cada mina. Antes di la vuelta, no sé por qué. Ahora voy marchando y ir por mi mismo sitio, quieras que no. Hazlo a ver, ¿o? Ahora mismo. ¿Dónde vas, mosquito? ¡Salvaje! ¿Por qué me llamaste? ¡Cuidado! No abuses, Edelmiro, que estás equivocado. No es el más fuerte del Langreo, porque el más fuerte soy yo. Esta tarde, a trabajar. No hay cosa que más me fastidie que hacer el turno de noche. Y a mí.
Pero quiero así el capataz. Valiente capataz. ¿No me entiendes? De sobra. Subióse y el cargo a la cabeza. Ya se bajará. Chócame de ti que aguantes tanto. Después de lo que te hizo. Y con el genio que tú tienes. Les coses a veces val más esperar. El día 4 y Santa Bárbara. Y no sé por qué me parece que este año va a tronar. ¿Has decidido hacer eso? Sí. Primero echaré a perder todo el trabajo. Arruinarélo. Y después ajustaremos la cuenta del otro día. ¿No tienes miedo de que se descubra? Por eso cuento contigo. De mí desconfíen y estoy muy vigilado. Ya barrené los sitios donde tienes que meter la dinamita. Ese día no vendrá la mina para despistar. Ya tengo los cartuchos en casa. ¿Quién te los dio? Cogílos en la mosquitera. Nadie me vio. Ese día va a prestarme veis la cara al capataz. Tú no tienes más que hacer esa noche que meter los cartuchos, retacalos y prender la mecha. Lo demás ya lo hará la dinamita. Habrá siete dentro, ¿eh? No, por eso tiene que ser la noche de Santa Bárbara, que al ser fiesta no se trabaja. Ya sabes que don Luis, invítanos a una cena aquí en casa de la Olloniega, porque se terminó la galería del sábado. El vigilante ye Antón, y ya me aseguraré de que esa noche esté algo afumado, para que entres en la ferrera sin que nadie te vea. En menudo lío me vas a meter. Ya nos arreglaremos después. Primero despachará el Luel y el ingeniero, y después en la ferrera seremos los amos. Ese día vamos a divertirnos bien, ¿verdad, Ramplero? Vamos a divertirnos bien. Tengo ganas de ver cómo son las fiestas en la ferrera. Ya estás en casa. Ya lo veo. Ahora a cenar que tendrás de fame. ¿Qué tienes, oh? ¿Estás enfadada? ¿No voy tal? ¿Qué te hice yo? Todavía no preguntes. Vienes a cortejar, ensimudate, con la ropa toda puerca del trabajo. ¿Qué tal parece que es un paragüero? ¿Eso qué más da? Patito está bien. ¿Qué dirá la siente? Nada. ¿Qué va a decir? Ya sabes que soy buhonero. Como diría algo, y es si me pusiera guapo. ¿Qué deben decir? ¿Que quién me había engañado? Pero un mes que aquí conocemos todos. Además, ya falta poco para casarnos y ya verás entonces. Ya echaste a probar el traje. Dame más bien. ¿Probaste tú el tuyo? Jesús, ¿cuánto allá? Pues ya verás, el sillón de novio cuando vayamos va a quedar la siente plasmada. ¿Por qué? Porque nunca vi una parejina tan curiosina. Sobre todo cuando te vean a ti. No sé por qué. Porque me plasmaste a mí, que siempre fui muy remirado para el bote. ¿Cuántos días vamos a estar fuera? 3. 2 en Ubiao y 1 en Sillón. ¿Pero vamos a estar tanto tiempo por ahí? Y 3 días no llega. ¿Y si nos perdemos? No hay cuidado. Además allí hay periódicos. ¿Y qué? Que si nos perdemos, ponemos un anuncio que diga: ayer perdióse una parejina de mineros recién casados. Él perdióse por los huellinos de ella. Ella perdióse por la fachenda del mozú. El que los encuentre, que no Dios diga nada, que los deje en paz. ¡Ay, Dios! ¡Estás como una cabra! ¿Cómo daré? Que todo el día lleve con lápiz y papel echando cuentas. ¿De lo que vamos a gastar? No, de lo que falta para casarnos. 3 días. Son 72 horas. 4.320 minutos. 259.000 segundos. ¿Cuánto me va a rendir? ¡Buah!
Ese tiempo pasa en un momentín. Lo peor, y lo mío. También yo estuve echando cuentos. ¿También? ¿Sobre qué? Calculando cómo está la vida hoy, para que me lleguen les perres de la quincena. Por más que estire, no me lleguen más que para 12 días. Los otros 3, no sé cómo nos vamos a arreglar. ¿Para esos 3 secuentes? Es muy fácil. ¿Cómo? Esos 3 días mantenémonos de amores, ponémonos a charlar de lo que nos queremos y no nos pica la fame. ¡Ay, Dios! ¿Cuándo será formal? ¿Mañana a qué hora vienes? Como siempre. A ver si vienes más curioso. No te fijes en la ropa y fíjate en la percha. Pero vamos. Hasta mañana. Y que sueñes conmigo. Si pasas por Chigre la Figa, mira a ver si está allí mi padre y échamelo para acá. No vaya a enfilarse. A ver, que solo se la debe haber agarrado bien. Aguantaré la pelma y traeré. Que no fuera uno por la familia. ¡Estás perturbado del todo! ¡Qué no! ¿Con quién me voy a casar? Pues dije, estoy muy contento. La obra sale como pensaba. El plan estuvo muy bien hecho. Don Luis y un ingeniero muy listo. Ya está hecha la galería 10 metros más abajo de las inundables. Al día siguiente de la fiesta pondrémosles en comunicación. Y el agua bajará solo a la galería nueva. Y por lo tanto, quedarán en seco las galerías que buscamos. Ya ves qué fácil. Sin tener que achicar ni nada, ellos solo va a hacer. Ya tengo ganas de que acabes ese trabajo. ¿Qué? ¿Qué sí yo? Tengo malos presentimientos. Además, parece que alguna gente quiere que fracaséis. Ya lo sé, pero quédense con las ganas. Luego, tú tomástelo con tanto interés, adelgazaste qué sé yo cuánto. No tengo más remedio. Quiero vengarme de la niña. 10 años ha que mi padre quedó enterrado en esas galerías. El día de la catástrofe era yo un niño todavía. Poder llegar a donde está mi padre y sacarlo para que descanse en tierra sagrada. Por ello que hice de capataz. Si fuera necesario, hubiera hecho ingeniero para rescatar a mi padre y arrancar ya la mina sin carbón que fue la causa de la muerte de él. Por ese lado, tienes razón, pero qué si yo. Tengo muchas ganas de que acabes ese trabajo. También está allí el padre de Chinelina. Es sireño. Quiero que sea capataz. Si me ocurre una desgracia, no puedo llegar yo. Que llegue. ¿No vino por aquí? No, hoy no lo vi. Entretendrías en jugar. Al fin y al cabo, de un niño. Bueno, Carmina, voy a echar. ¿Vas para casa? No, tengo que entrar en la carrera. Debe estar esperándome don Luis. Pues marcha. Júrame que tendrás mucho cuidado. ¿Qué es boba? No pasa nada. Estate tranquila. Bueno, pues hasta mañana, Benjamín. ¿Marches así? ¿Qué quieres? ¿Qué voy a querer? No seas bobo. Guapina, salada. Suelta, bobo, suelta. Anda, marcha. Hasta mañana. Adiós, guapina. Hombre, Chinelina, a ti te quería venir. ¿Dónde andabes? Perdona, no pude venir a ayudarte a recoger la ferramenta. Estuviste jugando, Ya te arreglaré yo, canalla. Estuve hasta ahora en la escuela. Llegué que quedé castigado. ¿Entonces? Fue por engarrarme con el caborán. Pero bueno, ¿cómo pero ¿por qué haces esas cosas? Es que dijo que el maquinista y el director de la ferrera que no valís para nada. Ay, Chinelina, vas por mal camino. Yo que quería regalarte esta linterna, ya no te la doy. ¿Por qué te engarraste?
Porque aunque hayas hecho esas cosas, que no mueva yo a saberlo. Bueno, no lo haré más. Dile al chelo. ¿Quién es el chelo? Un rapaz que salta por mí. Cuando alguien hable mal de ti, di que solme. Vete para casa, anda, que me tienes muy enfadada. Mañana pasote. ¿Por qué? Porque ya sé que está lista la galería nueva. Tienes que dejarme entrar a vela. Cuando seas bueno. ¿Qué hay, don Luis? ¿Qué hay, Benjamín? Estoy aquí con este, que quiere ser capataz. Pero me parece que no va a llegar. Y es muy malo. ¿Sabe lo que hizo? ¿Qué? Oye, ¿Qué? dame la linterna. Tómala y marcha. Pero mañana ya te lo diré. A partir de ahora seré bueno. Parece listo este chico. Y es muy noblón. Yo quiero mucho. Está el padre de él, con el mío ahí enterrado también. Oye una cosa, que sigan apuntalando. Y sobre todo nada de dinamita, ¿eh? Ni en esa galería ni en ninguna obra. Una trepidación podría derrumbarnoslo todo. No tenga cuidado, llevo conmigo la llave del polvorín. Eso está bien. Ya falta poco. ¿Qué dirán los ingenieros del Valle? A ellos no, ellos faltaba razón. Lo que hizo ya algo atrevido. ¿Qué dice don Fernando, el director? Está muy contento. Me aprecia mucho. Llevo el paisano. A las 12 daré una vuelta por aquí. ¿Estarás? Sí, señor. Voy quedando. Pues entonces, hasta luego. Adiós, don Luis. Vas casate, Zapiquín. Vas casate. Lleves una buena negra. La mío fía y una santa. Pero pa' entre nosotros y pa' que no te coja de sorpresa, voy a decirte. Nunca te fíes de les mansulines. No desees que te echen el freno, porque entonces si quieres andar, tiene que ser resbaleando. No te lo vayas, hombre. Así estás, pues anda, allá tú. Por mí, dale a la palanca. Y es que usted siempre tiene que estar dando taches. Pues nada, bobo. Sigue por mí, sigue con cuento. Las mujeres son lo más guapo que hay en este mundo. También son guapos los gatos de Angora. Y dan cada arañazo que se llega. Las mujeres son como las máquinas. Si no hay briqueta, no anden. Por mucho que ellos digan, si no hay carbón, acabó el cuento. Ya tardaban en hablar de la máquina. Que es lo mismo. La máquina y las mujeres son iguales. Unas y otras son de fierro. Y siempre van por el mismo sitio. Y que no se tuerzan, ¿eh? Porque si no, enseguida el descarrilamiento. Y tú ya sabes que cuando pasa eso, el que palma y el maquinista. No tiene más diferencia que la máquina hay que pintarla y la mujer píntase sola. Tú pienses que habrá hombre que quiera más a la mujer que yo quiero a la hierana. ¡Qué bajón! 30 años de relaciones llevamos. Ella dame el pan y yo doy el cariño. Y yo limpiola. De esas cosas tú no entiendes. Los de ahora no tenéis ley a nada. Y si no, vamos a verlo. Queréis que cambie de máquina, ¿no? ¿Y es lo que debía hacer? ¿Por qué? Porque esa máquina hay un trasto. Pásatelo porque eres tú, ¿eh? Cásate con Palmira. Y es jovencina y guapa, ¿no? La flor de la minería. Pues bueno, dentro de 30 años, cuando te vieja y cansada de trabajar, tú echarás a un rincón
y buscarás otra moza nuevena, ¿no? ¿Qué va? Eso no lo pago yo con Palmira. Dios que lo paiga yo con la Yerana. Ella hay 30 años. También fue la flor de Yangreo. Ahora está vieja y hay que tirarla a la chatarra, ¿verdad? No me separará nadie de ella mientras viva. Fíjate bien, Zapiquín, en este mundo, si falta el agradecimiento y la caridad, estamos perdidos. Aquella fumarera que bien pobre la arenal, la máquina de pintura que arrastra el mineral, la que arrastra el mineral, la que carreta el carbón, se llamaba la ferguera de la ferguera al verón, de la ferguera al verón, que llueva y caiga viento, haciendo esa fucachina y nunca mira un pimiento. ¡Charranes! Reímos, sí, reímos de la Yerana, porque la prove lleva 30 años de trabajo honrado y ya no puede de fatiga. Reímos de ella porque agatóse arrastrando carbón para que vosotros conviene mientras fuisteis rapacinos. Ahora está vieja y rota, va por la vía con menos paso, pero como una madre satisfecha de ver a los tíos mozos. Vamos, Reímos de ella, que a pesar de nuestro desagradecimiento, seguirá caminando por Valle Yangreo como la Yerana de hace 30 años, porque la guía al Pintu, y ese Pintu soy yo, que no la fai de menos como vosotros, mascallos, charranes, desgraciados. Cásate con uno de la oficina, tú dijiste ya a tu madre, yo quiero luz de la mina, yo quiero que sea minero, que lo arranque de la mina. Ayúdame compañero, a desnomar esta rosa, que solo imagino y no puedo deshojar más hermosa. Ole, 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 deshojar más hermosa. Pollo niega una botella de coñac. ¿Quién te la pidió? El posteador. El mostrador hay caña. Daila y va que arde. Dígame algo. Tú dices sí que llego ya. Piensa que llevo. Oye, monina, yo pago de 3 pesetes para que me ayudes y para que calles la boca. ¡Ale! Menudo lío, Batman. Pues va con la moza esta. Vaya respondona que me salió. Hay que ver cómo está el servicio. En los míos tiempos, por mucho menos, ya me habían caído un par de morrais. Pollo niega. Ahora los mineros quieren café. Dallos cascarilla y van que chuten. Pasen tallos mal. No hay cosa más sana en el mundo. No lo digo por el estómago. Tengo miedo que yo siente mal al genio. Si protesten, llaman a mí. Doyos una cama palos que despabilen al minuto. ¡Ale! Hola, Ollonega. ¿Vienes a cenar? Pues ya llegué un poco tarde, ¿eh? Cena en casa. Vengo a divertirme un poco. Pues vaya unas horas de venir. Hízoseme tarde. ¿Qué? Está animado, ¿eh? Parece que tan contento. Al que no veo y al capataz. Tuvo que ir a Mieres. Va a volver pronto.
¿Qué quieres? Tome, díjome el posteador que esto, que la mueva usted, que me dé coñac. Ay, adelantéme, todavía no están ajumados. Bueno, anda, agarra la botella de coñac y dáyosla. ¿No pases con ellos? Sí, voy a divertirme un poco. Pasa, que tienen de todo allí. No quieren tomar ese fervidillo. Mi alma, que son bien remirados, pues quiero que almuercen todos los días. Bueno, anda, adiós el café. Lo que tiene la cocina lleva está con achicoria. ¿Cómo no lo vas a tomar tú? Sirve lo que te manden y a callar. Esta mujer por les perres igual os envenena. Anda, Zapequín, que nosotros, y principalmente tú, que vas a casarte, tenemos que ser formalinos. Está bien un día que otro, allá de Pascua a Ramos. Dirá de Ramos a Pascua, es como lo fue usted, que todos los hermanines un par de toquillines caen. Hombre, yo tengo derecho a eso, porque como soy viejo y como el vinín da calor, usted no quiere desviarse. Ahí está el asunto. Vale más gastarles perres en vino que no en medicinas. Y es que toda la gente lo entiende al revés. Ahora que fai tanto frío, si no pimples un poco, catarro seguro. Unos tomen aspirines, otros pastillas, cuentos. ¿Qué ganas tienen de enredarles cosas? Con un blanquín no se arrima a nosotros un microbín de esos, ni para la de 3. Pues vamos a probar. Vale. Olloneda, queremos que nos ponga 2 blanquinos. ¿Queréis lo de la nava o de León? Da igual. Como decía el otro, y para arrojar. Esta mullerina salvó con este chirín. Está ganando más que robar. ¿Y eso importa a ti algo? No, a mí no. Pues a otra cosa, mariposa. Babaco el peludo este. No lo veo. Oiga, paisana, a la parroquia hay que tenerla mejor, con un poquillo más de gracia. Sí. Calla, Zapiquín, que ella es asina. Pues yo Montesina del todo. Oiga, paisana, ¿usted de dónde es? De allí mismo, un poco a la derecha. Pues entonces vecino desde la izquierda. Familia de la tierra de los Calamoches. ¿Dónde es eso? En Villafocico. Si agarro la tranca, déjote sin el tum. Zapiquín, calla, no vayas a hermanos reyerta. No te enfades de esa ollonierina, que llega el rapaz y es la primera vez que la corre y el robín no sabe alternar. ¿Sabe usted o? Sí, hombre, sí, no me sabe. A ver cómo decía. Apuesto y 2 reales a que no la va a reírse. ¿A que sí? Marcháis, que estoy de malos pelos, oye. ¿Por qué no los enriques? ¡Ale, fuera de aquí, largo! Calla, ollonierina, te díselo para ver si te ríes. Esta paisana no se ríe ni contando el cuento. ¡Fuera, ale! ¡Acabóse el cuento! Calla, que ya marchamos. ¡Tenedme los 2 reales! ¡Ay, sí! Pues démotelos, ya te los pagaré, anda. ¡Perdónotelos! ¿Sí? ¡Focicona! ¡Espera! ¡Qué pareja! ¡Ay! Estoy yo buena. Olloniega, llámala al vagonero. ¡Voy! Estate aquí un poco al cuidado del género y que no se arrime nadie, ¿eh? Lo mejor para que nos roben. Y arrimas a él.
Ahora que no me ven, aprovecharé para zampar este cacho chorín. Esta es la ocasión. Toma los cartuchos. Ya sabes, estaba reinado al principio y al fin de la galería. Pones uno en cada sitio. No tienes más que hacer que retacalos y prender la mecha. Mañana veremos al capataz de la ferrera. ¿Qué tal y sienta al ver que voló la galería y que todo quedó pates arriba? No habrá siete dentro, ¿eh? No, están todos aquí. Antón el guarda ya lo dejé yo a punto. Por eso vine tarde. ¿Qué ellos dijiste eso? Que me sentía mal y marchaba para casa. Está bien, a ver si sale bien todo. Dentro de un poco ya lo verás. Pues sale, marcha. De allí vas para casa, ¿eh? Ya lo sé. Hasta luego. Hasta mañana. Ahora va a tocarme reír a mí. ¡Van meter dinamita! Benjamín Fuamieres y no puede besar. ¿Quién mata? No moriréis de mi amigo. ¡Vais a ver quién eche la lina! No componemos tanto, que va a echarse ahora encima. Buenos días. Hay mucho corrido. Creí que no llegaba a tiempo. Llegues a tiempo, porque esos todavía están empezando a poner perifollas y hasta que acaben va vagando. ¿Cómo está Chinelina? Va muy bien. Los dolores quitáronse ya el otro día de la operación. ¿Volverá a tener vista? El médico dice que sí. A los 15 días hay que empezar a destaparlo poco a poco. Mañana lo sé, veremos ver. Sigue con los ojos vendados. El médico dice que hay que esperar unos días para destaparlo. Es un médico muy listurio. Lo que tal trabajo y hombre. Son el mismo demonios dos guajes. Más que meterse con dinamita en la mina. Y gracias que no lo llevó pateta. El demonio del rapacín, el yoga, ¿no? Como estos rapacinos nunca pueden estar muy tranquilos. Son lo más malo que hay.
Col disgusto que llevó Benjamín el tu nieto y don Luis el ingeniero, y era para matarlo, y él no suelta prenda. Es de un muestrero de marca mayor. Saca siempre el cuento de que aquí mismo oyó a los hombres que querían volar la galería. Mentira. A lo que él fue a enredar. ¿Y qué di del cartucho de dinamita que llevaba en el bolso cuando lo salvaron? Él no se achica por nada. Y que lo quitó de la entrada de la mina. Y que cuando fue a quitar el otro, fue la explosión. Cuéntalo con una seguridad como si fuese verdad. Un embustero mayor no nada. Yo no quiero pensar el susto que llevamos y lo que pudo haber pasado. Como el barreno llega a estar bien puesto, no queda de ni el moto de la hora. Esa fue la suerte que tuvo. Si viene la galería encima, está listo. Y con todo y con eso, que de gracias a Edelmiro, que si no lo llega a sacar, esa trasta cuesta ahí la vida. Y ya que hablamos de Edelmiro, que bien se está portando, salvó al niño, metióse a desescombrar y en 15 días arregló el estropicio. Don Luis y el nieto están asustados. Él será todo lo que quieras, pero en esta ocasión portóse muy bien. Creo que van a dar su premio en la oficina. ¿Quién lo dijo? El ministro. Además, don Luis va a dar 1000 pesetes. Contra, va a coger un buen puñado, Y salvó la mina y con ella el dinero que había metido don Luis en ella. A ver si de esta quería formalidad. No, tocante a eso, yo la vuelta por completo, Ahora, métese con esos que andan presumiendo de guapinos, sí, que se meten con los torinos, y tú rayos la gana. El otro día pegó de Pedroso, mientras ayer al por eso, y de seguir así, echamos a enseguida de torto por aquí. Más que bien vamos a quedar. No creas, yo tuve algo de miedo por mi nieto. ¿Por qué, Porque como el primer día que vino a pedir trabajo, tuvieron aquella cuestión. Cuando el niño se lo tiró al suelo, ¿no te acuerdas? Ya me acuerdo, no se me olvida, ¿no? Pues amigo, ahora cambiaron las cosas. Vimos amigos de Benjamín. Obedece todo lo que manda en el trabajo. Hasta tan punto que es el mejor minero que tiene. No, él como Valir, vale mucho. Lo que pasaba es que estaba muy engreído. Oye, ¿y ese mozo qué fai, no? No sé, vamos a ver. Aunque todavía no llegó el novio. Pues también tiene buena mandanga, No, dígotelo yo. Vamos a ver si les está mirando. Sí, anda, vamos a ver, porque si no, no. Ten cuidado con la madera. Hoy posteéis bien todo lo que tengo. Y además que de capataz, porque hoy no vendré, voy de boda. Dayos la enhorabuena, Palmira y Zapico, de parte mía. Descuida, ya yo se lo diré. Benjamín, yo quisiera decirte una cosa. No me digas nada. Tengo toda la confianza en ti. No ye del trabajo. ¿Qué quieres? Ye que hoy diome 1000 pesetes el ingeniero y 500 el director. Portándote honrado y trabajador como te estás portando, bien les mereces. Así que disfrútales y no les malgastes. Yo quería decirte. ¿Qué? ¿Cómo sigue Chinelina? Creo que va mejor. Con seguridad no puedo decírtelo porque no quiero hablar con él. Pues gustóme mucho lo que hizo. Yo quería hacer de él un hombre. Y no puede ser. ¿Por qué? Ese niño es bueno. Ese niño es lo más noble que hay. Yo un sinvergüenzón. Menudo lío nos pudo haber traído. Yo ya no quiero nada con él. En cuanto cure de la vista, fuera. Yo creo que haces mal. Debes pensarlo primero. A lo mejor no oye lo que crees. Y el embustero. Diles mentiras y queda tan fresco. Ese niño dice la verdad. Debes creerlo. ¿Cómo voy a creer lo que dice? Que oyó dos hombres en casa la Olloniega que venían a volar la galería. ¿Te parece que haya incapaz de hacer semejante canalla? ¿Qué sé yo? A lo mejor sí. Hay gente a todo. Puede ser. ¿Quién iba a hacer eso? Alguno habría. Cuando él lo dice. No. Voy a decirte lo que pasa.
ese niño siempre andaba atrás de mí para que lo dejase sentar en la mesa. Resulta que ese día vio todo el personal de cena en casa de la Lloniega y dijo, esta y la mía. Entró allá. Y como me había oído contar que al otro día íbamos a comunicar las galerías de arriba con las de abajo, pues nada más se le ocurrió que hacerlo. Y gracias que no puso más que un cartucho. Que si mete que encontramos en bolso, hazle abuelo. Ese cartucho debió fallar porque ¿no te fijaste que tenía poca mecha y quemada? Sí, eso fue que llegó a tiempo para apagarlo. Pero de mí, eso que me decís, que creas en esas historias de mentiras. Eso fue una travesura de chiquillo y nada más. Que no, Benjamín, que no. Hay que tener compasión de ese niño, que ya es inocente. No sé por qué hables así. Hablo así, porque me dio mucha pena de él cuando lo vi medio muerto entre los escombros. Hablo así, porque estoy seguro de que ese rapacín no entró en la mina a enredar, sino otra cosa más grande y merecedora de respeto. Tú notarías el cambio que di en mi manera de ser. Todo fue por ese rapacín. Cuando se ve un corazón tan grande, por muy valiente que se crea uno, encuentras a Chicago ante lo que hizo sin ella. Tú no debes estar bien de la cabeza. Nunca estuve tan bien de ella como ahora. Y eso debo ir a él. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que yo un santo? Sí. Todo lo que hizo ese rapacín quiero intentar pagarlo. Fíjate bien. Intentar solo. Porque eso no hay quien lo pague. Vas a hacerme un favor. Toma. Aquí están las 1500 pesetes que me dieron como premio. Dailes a él, que y él que les merece. ¿De mí? ¿Tú estás yo? ¿Vas a darle este dinero encima de lo que hice? Sí. Esto que quieres hacer es una barbaridad. ¿Quién sabe quién la estará haciendo? Si vosotros no creyéndolo, yo dando y la razón. Entrega y esos perres. No y digas quién y les da. Bien les merece. Bueno, como quieras. Ahora mismo les daré a la madre. Creo que haces mal, ¿eh? Da y eso y no te preocupes. Haré lo que quieres, de allá tú. Cuando lo pienses fríamente, ha de pesarte. Estoy seguro que no. Estoy seguro que sí. Ya veremos quién tiene razón. Esto oye muy chocante. ¿Qué cambio dio este hombre? ¡Carmina! ¡Carmina! ¿Y es tú, Benjamín? ¿Cómo te va? ¡Qué guapina te pusiste! Vaya madrina. ¿Vienes conmigo? ¿A dónde? A casa Chinelina. No nos da tiempo. ¿Y él ahora? Ya está todo preparado. Nada más que falta zapico. ¿Pues el principal? ¿Cómo tardaré tanto? Sí. Carmina, ¿veslo venir? Calla, bien. Ya vendrá. ¿A qué plantón? En cuanto venga el gatuño. Vaya, entra para casa. Que yo voy con Benjamín hasta casa Chinelina y de paso preguntamos por él, que viva al lado. Yo muero. ¡Qué vergüenza! ¿Está nerviosa? Y es normal. Este zapico gasta una cachaza que no tiene nombre. Vamos a ver qué pasa, anda. ¿Qué iba a pasar? Y es tan distraído que a lo mejor no se acuerda que tiene que casarse. Ande, padre, vaya a buscarlo. Yo, que venga si quiere, si no, que se quede por allá. ¿Y que tengo miedo que se haya puesto malo? ¿Qué va? ¡Oh! Es está acorazado. ¿Qué más irá? Ande, vaya. Bueno, anda, entra para casa que no me pone. Tráigamelo arrastres, aunque tenga el sarapín. No me choca que tarde tanto. Para casarse hay que pensarlo mucho. ¿Qué es aquello? Parece entender. ¿Dónde sacaste
apetece echarte una perra. Talmente pareces un tendero. Ya me verá cuando la quite. Estoy más curioso. Menester será. Desde que naciste no pasaste de cisco. Ocho mayor. Si tengo novia se la limpia, no tiene la culpa usted. ¿Por qué, Tanto me fai limpiarme la llerana que nunca me ganas de limpiarme yo. Además, ¿para qué va a andar uno siempre quitando el Facebook si va a tener que volver a mancharse? No me sueñe como el cuento de nunca acabar. Ay, acharrán. Anda, pasa para casa que tienes buena la parienta. ¿Por qué no? ¿Cómo tardaste tanto? Si es que no me acertaba a vestirme. La falta de costumbre, bobo. Estoy más contento porque te cases. Eso ya es parte. Estoy contento porque voy 3 días fuera. Valiente cosa. Esos días limpiará usted la llerana, ¿que no? ¿Qué remedio me queda? Pues por eso estoy contento. Porque vas a ver lo que llevo bueno. Ya se da cuenta de lo que fai sudar a este prove fogonero. Eso faigolo yo durmiendo. Ya despabilará. Padre, ¿qué dijo? ¡Ah! Ya viniste, sí o sinvergüenza. ¡Cuidado con el pico! Mientras vos saludáis, voy a ir a tomar una copiquina que tráeme más cuenta, ¿eh? Nunca creí que fueses tan mangante. ¡Cuidado con el pico! Aprovechate ahora. ¿Qué piensas? ¿Que porque me case que voy a cambiar? Aprovechate ahora que te queden 60 minutos. En cuanto nos casemos, acabamos el cuento. Y el que va a cambiar aquí soy yo. ¡No que amenaces! A ver si no me caso. ¡Por Dios! ¡Palmirina! ¡No me des ese disgusto! ¡No que paragüero! Aprovecha y no seas boba, que ya te falta poco. ¡Cara dura! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Que no te quede nada ya! ¿Para qué pusiste esa bata? Para que no veas los calzones hasta el momento oportuno. ¿Qué piensas? ¿Que porque me case que vas a mandar en mí? ¡Si grullo! 55 minutos te quedan. Aprovechalos y no seas bomba. Estoy por no casarme, ¿eh? ¿Por qué, guapina? Porque me metes miedo con lo que me dices. Anda, vamos para la iglesia y no seas boba. Lleves toda la mañana componiéndote y ahora estás sofocándote y vas a echar la compostura a perder. ¿Alguna vez ya dejaré que mandes tú, vale? Quitarás esa bata, ¿no? Sí, vamos a quitar la bata y ya casamos. Ay, Tapiquín, cuántos disgustos me das. Lo que te rondará el moneda. Hoy me siguió. Tempol nen. Benjamín, ¿dónde estás? Aquí. ¿Por qué te has enfadado conmigo? Si yo no le hice nada. Hiciste bastante. ¿Todavía no me crees? ¿Por qué te voy a creer? Como hiciste esperes a mi madre, yo creí que era porque ya no me tenía rabia. Yo no di nada. Les perres dioles otro. ¿Por qué me dices mentiras? Para hacer eso, tiene que ser una persona buena. Y el mejor de todos aquí, y es tú. ¿Por qué lo niegas? ¿Qué niegues tú que entraste en la mina enredada? Si estás enfadado conmigo por eso, entrármela. ¡Ale! Claro que entraste enredada. En lugar de estar arrepentido del daño que hiciste, todavía lo mentes diciendo mentiras. Yo no te dije mentiras. Lo de los 2 hombres delante de Casa Loyoniega fue verdad. ¿Quién eres? Si los viera diríatelo. No los conozco por nombre. Claro. ¿Cómo los vas a conocer si no existen? Estás más ciego que yo. Tú no estás ciego. Pronto va a ser. Quisiera más quedar ciego para siempre que vete enfado conmigo. Pues cuantas más mentiras dices, más enfadado me pones. Tú
¿Tú crees que con lo que yo te quiero y lo bueno que ella es para mí, iba a hacerte daño? Yo nunca te dije que lo hayas hecho a 13. Yo digo que lo hiciste por enredar. Pues enfádate conmigo, pero dígate la verdad. Aquellos dos hombres querían volar la galería. Tú masquetero, ven para acá. Voy a meterte en casa al pinto donde no te vea. Vale, entra. Benjamín, júrate que es verdad lo que te digo. Pues yo digo que es mentira. Entra y no tropieces. Carmina, coge ese. Qué necio ye. Benjamín. ¿Qué hay, don Luis? ¿Qué te pasa con Edelmiro? ¿A mí? Nada. Entonces, ¿por qué dice que mañana se marcha de la Ferrera? ¿Dijo eso? Sí, que no lo hacía hoy porque faltaba esto. No sé por qué será. Ese rapaz tiene algo raro. ¿Qué fue? No, nada. Y es que... ¿por qué no lo has venido? Ya le mandé aviso de que quiero hablar. Antes quise preguntarte a ti si os había pasado algo. Yo creo que está algo tocado. ¿Sabe lo que hizo con les perres que dieron? Les 1500 pesetes enteres. Dio-les a Chinela. ¿El chico que hizo la avería? El mismo. ¿Por qué hizo eso? Nada más me dijo que daba mucha lástima de él. Y hay algo extraño. Una cosa más rara. Deja ver lo que dice cuando venga. ¿Llamaba usted, don Luis? Sí, hombre, ven acá. Vamos a ver. ¿Por qué quieres marcharte de la Ferrera? No puedo estar más tiempo. Ya está todo arreglado y ya no soy necesario. No, necesario no eres. Te has portado en el trabajo excelentemente. ¿Acaso te ha parecido pequeña la gratificación? Si es por eso, pide lo que quieras. Te estamos muy agradecidos. Lo que me dieron fue demasiado. El dinero no me interesa. Ya nos ha dicho Benjamín que se lo ha regalado al chico que salvaste. ¿Así fue? Sí, señor. ¿Y no podemos saber los motivos que tienes para querer marcharte? ¿Motivos? Ninguno. De ustedes no recibí más que atenciones. Soy yo conmigo mismo. Llevo una tragedia dentro y la Ferrera recuérdamela. Por eso quiero marchar. A ver si consigo olvidarla. Hay cosas en la vida que no tienen arreglo y esta y una. Si no tienen arreglo, ¿tendrán explicación? Tampoco. Y por causa de aquella cuestión que tuvimos el primer día que viniste. Si yo por eso estoy dispuesto a darte la mano y a considerarte como un amigo para siempre. Gracias, no lo merezco. Val más que marche y que no me preguntéis más. Nosotros, aunque te marches, siempre guardaremos un buen recuerdo de ti. Pues por eso quiero marchar. Para que cuando piensen o hablen de Edelmiro, puedan decir que dejó un buen recuerdo. Eso siempre lo diremos. Eso y es lo que quiero yo. Buenos días. Benjamín, ¿qué hiciste a este niño que no fai más que llorar? ¿Y era embustero? No, ese niño no miente. Estás haciéndolo sufrir sin razón. ¿Por qué lo dices? Porque es verdad. Él emperas en decir que dos hombres querían volar la galería. ¿Conoces tú? Sí. ¿Quién son? Son... Él y uno. ¿Tú? Sí, yo. ¡Edelmiro! ¿Cómo puede ser eso? Malos pensamientos que a veces sí vienen a uno. Yo quería vengarme de ti, porque me venciste aquel día. Entre el ramplero y yo íbamos a hacerlo. Fracasó, gracias al valor de este rapacín. Yo creía que no había nadie en la mina en ese momento. Cuando me dijeron que se oía quejas a alguien dentro, entré a salvar a quien fuese. Encontréme con este rapacín y partióseme el corazón de dolor al verlo medio muerto y al comprender lo grande que tenía el alma. Ya lo sabes todo. Por eso no quiero que lo hagas sufrir llamándolo embustero. Porque si algo hay que llamarlo, tiene que ser valiente. Ahora,
Ya sabéis por qué marcho de la mina. Siento en el alma marchar como entré, con la fama de mala persona. Edelmiro, estos brazos negros por el carbón de Asturias son pequeños para abrazar el corazón de un hombre como tú. Por mí, todo te ha olvidado. Luis, siempre serás un amigo y nada más. Don Luis y el señor director, que hagan lo que quieran. Venga esa mano. Ahí va la Ferrera necesita de ti. Ahora también yo de ella. Quedaré y ayudaré para que sea la mejor mina del Langreo. Chinelina, dale un abrazo. Ese hombre fue el que te salvó. Gracias. Ahora otro a ti, para que me ayudes a ser capataz. Seraslo, de los buenos. ¡Vale, ya estamos listos! ¡Gracias! ¡Ya que muy tarde y no vamos a llegar a tiempo! ¿Qué hacemos? Contra, y es verdad. Discurra algo, suegro. Vale, ya está. La Llerana va a sacarnos del apuro. A ver, los novios, el padrín, la madrina y los viejos a la máquina. Los demás que vayan andando. Camina bien gallera la que lleves dentro de ti. Camina bien la que le sabe que
sonar. Ay madre, cuánta alegría